le decía, qué bueno que poder estar orando, poder estar buscando la ayuda del Señor. Y como anoche les decía, amados hermanos, poder estar eh, solícitos, como dice la Biblia, en querer aprender, en querer eh, eh, no solamente indagar, porque indagar podemos todo el tiempo indagar acerca de las Escrituras. Hoy en día, para quienes están más adelantados, más capacitados, pueden indagar a través de internet, por la computadora, meterse y escudriñar la Biblia a través de la electrónica. Pero el tema no es tanto el valor de escudriñarla, de indagar, de saber, sino también el poder guardarla y hacer al menos algo de lo que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros podamos conducirnos no solo en la casa de Dios, sino en la sociedad. No se olvide de este versículo clave, tremendo y maravilloso que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, en la carta a los filipenses, que nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en la cual nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo, gloria al Señor. Entonces, ¿para qué nos preparamos? Para que nuestra luz o la luz que nosotros podamos transmitir a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través de la fe, a través de la predicación, a través de las cosas que hemos visto y hemos aprendido de la palabra de Dios, de los hombres de Dios y de aquellos que nos han dejado buenas enseñanzas, no se vean opacadas por las tinieblas ni se vean tapadas por las tinieblas, sino que podamos resplandecer, sobrepasar toda clase de tiniebla. Hay una diferencia, hablamos varias veces con el pastor Carlos acerca de la traición, de los que se levantan, de los que critican, de los que se oponen, de los que no tienen ninguna clase de reparo de salir de la iglesia y criticar al pastor, al siervo, a la sierva, criticar la reunión, burlarse del que canta o del que predicó porque se equivocó. Y de eso ha habido y va a haber y seguramente va a haber hasta que Cristo venga. Conveníamos algo con el pastor Carlos y el otro día conversando con los profetas en el Congreso, concordábamos en esto, que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, nosotros necesitamos más que hacer seguidores, buscar creyentes, es convertir a la gente en discípulos de Cristo. Ustedes fíjense en la diferencia. Detrás de Jesús iban multitudes de personas, hombres, mujeres, ricos, pobres, autoridades, no autoridades, gente de renombre y gente que tal vez no eran conocidos, pero solamente Jesús se manejaba, confiaba, les confiaba la obra del reino. ¿A quién? A sus discípulos, no a los demás. Los demás también tenían fe, los demás comieron en el desierto y vieron la gloria de Dios, los demás fueron partícipes y vieron la pesca milagrosa y la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y vieron la resurrección de Lázaro y participaron de la gloria de Jesús, pero de la obra de Jesús solamente los discípulos. Ellos sí sacaban la cara por Jesús, ellos se enfurecían cuando escuchaban lo que las autoridades, sacerdotes y demás hablaban o decían o maquinaban de Jesús. Ellos no solo sacaban la cara por Jesús, sino que uno hasta sacó una espada para defender a Jesús. Entonces, esa es la diferencia entre creyentes y discípulos. El creyente hace la que hizo Pedro cuando Jesús fue prendido la noche que fue entregado. Lo miraba de lejos, se calentaba en el fueguito, ahí en el patio del sacerdote, ahí estaba él calentándose y negando todo lo que le decían acerca de Jesús. Pero cuando él entendió el verdadero llamado, amados hermanos, él dijo: Señor, mi vida daré por ti. Y si ustedes miran el final del apóstol Pedro, se cumple. Él dio la vida por el evangelio de Jesús. Entonces, ¿para qué esta charla y para qué empezar a prepararnos, amados hermanos? No solamente para llenar el templo o las iglesias de gente, sino de discípulos, de aquellos que puedan levantarse y defender la obra de Dios, de aquellos que no se
no se limitan a mirar de lejos solamente, sino que se involucran, ponen la cara, se enojan como los discípulos se enojaron cuando se cometían injusticia acerca de Jesús o del Evangelio. Aquellos que son capaces de estar noches enteras como estuvieron con Jesús orando y velando, son capaces de sufrir naufragios, tempestades en el mar, escasez, falta de agua, de alimento, y nunca quejarse de ser seguidor o ser discípulo de Jesús. Esa es la diferencia, mis queridos hermanos, ser un creyente dentro de la iglesia y ser un discípulo de Jesús. Quiera Dios que a partir de esta noche el concepto de creyente cristiano evangélico que nosotros hemos tomado, podamos cambiarlo por la palabra discípulo de Jesús, convertirlo en un seguidor de Jesús. En definitiva, discípulo es eso, seguidor. En un seguidor de Jesús, seguidor, donde esté Jesús, estar nosotros, donde va Jesús, ir nosotros, donde Él se mueve, movernos nosotros, donde Él se queda, quedarnos nosotros. Entonces así estaremos, amados hermanos, apuntalando de tal manera el Evangelio en nuestra ciudad, en nuestra congregación, en nuestra provincia, que pase lo que pase, usted y yo vamos a estar en victoria. Amén. Porque en las congregaciones pasa lo que pasa siempre y pasa en todos lados. Se planifican cosas, se preparan cosas, y después que uno no quiere, que el otro sí, que el otro se enoja, y porque no vino Pedro, Juan tampoco quiere venir, y porque no lo hace esta, tampoco lo hace la otra, y eso pasa siempre, amados hermanos. Pero ¿quiénes están hasta el final? Los discípulos, los que son seguidores de Jesús, los que no obedecen tanto la voz del hombre, sino obedecen el mandato del Señor y se consideran discípulos o las mujeres discípulas de Jesús. Amén. Bueno, pero para eso, claro, hay una diferencia. Hay una diferencia. No puede usted o yo ser discípulo de Jesús y vivir como nosotros queremos, como le decía anoche, vivir la vida loca y ser discípulo de Jesús. Porque hay una diferencia, hay un precio. Mientras los creyentes, cuando caía el sol después de una jornada de milagros y de manifestaciones, los creyentes, los ministros, los sacerdotes, cada uno iba a su hogar y se bañaban y cenaban y después se acostaban a dormir tranquilos. Los discípulos se iban al monte a orar con Jesús. Entonces ahí está la diferencia. Ahora, eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Me conviene a mí ser discípulo o me conviene ser creyente? ¿Me conviene a mí ser seguidor de Jesús o me conviene quedarme como creyente? Porque mientras yo estoy como creyente, y bueno, si nadie barre el templo, yo tampoco no me preocupo porque a mí no me mandaron para eso. Y si nadie canta, yo no me preocupo porque yo no soy cantor. Y si no hay quien predique, y bueno, yo no soy predicador. Entonces, mientras todos iban a reposar, los discípulos seguían a Jesús. ¿Y a dónde iba Jesús a la noche? Al monte a orar. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿nos conviene ser discípulo de Jesús? ¿A usted le conviene ser discípulo de Jesús? Al menos aguántese en esta noche. Y la próxima se va a saber si a usted le conviene o no le conviene. Porque hay una diferencia. ¿Cómo vive, cómo se mueven, cómo hablan, cómo se manejan los discípulos de Jesús y los creyentes? Amén. Bueno, abran su Biblia en segunda de Timoteo. Y vamos entrando en el tema, amados hermanos. Y usted atesore esto en su corazón sin ningún ánimo de nada, gloria al Señor, porque yo tampoco tengo ningún ánimo de nada con esto, sino simplemente que usted entienda que Dios necesita en este tiempo convulsionado, en este tiempo satanizado, en este tiempo violento, donde, amados hermanos, el diablo ha cegado de tal manera la mente de las personas. Mire, ese loco ese que planificó los ataques ahí en Francia, vio, ahí apareció muerto, no sé qué, la mujer también fue, se metió una bomba y se mató. Así está el diablo, amados hermanos, aterrorizando, no solamente como en otros tiempos a un barrio, a una casa, a una familia o a un pueblo. Ahora está atemorizando, amados hermanos, a un país como Francia, pero esos acontecimientos no solo puso en jaque a un país como Francia, sino a un continente como Europa, y ha trascendido al continente americano, y también en Estados Unidos están, amados hermanos, en alerta
atemorizado por estos ataques. Entonces, fíjese si ante toda esta situación no se merece el Evangelio de Jesús tener hombres y mujeres preparados, que no solamente sean creyentes, oidores, sino que sean discípulos, que estén preparados para contrarrestar todo ataque del enemigo. Usted dirá, ¿y qué me hace yo si tiran una bomba? Usted no puede hacer nada si tira una bomba. Lo único que puede hacer es ponerse la mano en la cabeza. Por lo menos algún pelo se va a salvar. Es lo único que puede hacer. Como veo que alguno dice, guarda que se cae el techo y pone la mano en la cabeza. Bueno, algo se puede salvar, no sé. Pero sí nosotros podemos orar, podemos interceder, podemos clamar. Los discípulos tenían acceso directo a Jesús. Ellos estaban cerca de Jesús, hablaban con Jesús, convivían con Jesús, le contaban todo a Jesús y recibían todo de Jesús. Entonces esa es la diferencia. Cuando usted y yo seamos verdaderos discípulos de Jesús, entonces vamos a tener una comunión tan íntima con Él, amados hermanos, que aún antes que eso suceda, Él ya nos va a estar advirtiendo. ¿Y sabe qué? La oración suya y la oración mía pueden hacer que nuestra ciudad todavía tenga paz. Gloria al Señor. Vamos a trabajar junto con el aparato aquel, así yo no me cambio los anteojos para leer. Le dije 2 Timoteo 3:17. Es el contexto de un texto maravilloso. El 16, ustedes ya lo saben de memoria, el versículo 16. Ponele el 16, porque alguno tal vez no lo sepa en memoria, y eso es un error mío. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese sería un texto. El contexto de esta palabra dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso es lo que nosotros debemos buscar, debemos procurar, debemos trabajar, debemos esforzarnos hasta que comencemos a ver los resultados, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál sería la definición de la palabra perfecto? A ver las maestras que tenemos acá. A ver, Claudia. Sin defecto. A ver, Carolina. ¿Cuál sería la definición de la palabra perfecta? Perfecto. Cuando uno dice, no sé, uno manda a hacer algo. Mando a hacer los anteojos estos. Me hace los anteojos y yo voy a retirarlo y me dice el tipo, ¿cómo los ve? Los miro y le digo, tan perfecto. Significa que no admite corrección, que no admite modificación, que no admite tocarlo para nada. Está como tenía que ser, perfecto. Así tiene que ser el hombre de Dios. Así tiene que ser el hombre de Dios. Perfecto. Perfecto. Ahora usted dice, y bueno, pero ¿cómo vamos a ser perfectos? ¿O en qué área tenemos que ser perfectos? Bueno, aguante un cachito y ya se va a dar cuenta. Porque cuando el apóstol Pablo le dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, está hablando, amados hermanos, en todas las áreas. ¿Por qué el evangelio es subestimado? ¿Por qué el evangelio es tenido a poco? ¿Por qué el evangelio muchas veces no tiene el éxito o no se prende la gente que tiene que prenderse? Amados hermanos, ¿sabe por qué? Porque nosotros no somos perfectos delante de la sociedad. Como les dije al principio, en una sociedad maligna y perversa, nosotros no somos perfecta luz en esa sociedad. Entonces la gente no termina, si bien es cierto que cree en el mensaje, pero termina dudando cuando ve nuestras conductas porque no somos perfectos. Cuando el apóstol habla a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, abarca todas las áreas de la vida de la persona, sea hombre o sea mujer. Perfecto, perfecto. En algunas áreas también hay gente mundana que no conoce a Dios y que son perfectos. Yo conozco gente mundana que tienen un vocabulario perfecto. Jamás lo va a escuchar decir una palabra, una mala palabra. Jamás lo vas a escuchar decir una grosería. Se visten correctamente. Se manejan correctamente. Entonces podemos decir, entonces ¿cuál diferencia hay entre el mundano y nosotros? Es que, amados hermanos, nosotros tenemos que marcar la diferencia sobre los mundanos. La Iglesia Cristiana Evangélica ha entrado en los últimos años en una olada ha degradado más la imagen del Evangelio que lo que la ha fortalecido y consolidado. Es más lo que se ha degradado que lo que se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque antes
decía, bueno, traje, corbata, así, las mujeres, pollera larga, todo. Y después es como que se fue de un extremo al otro extremo y hoy uno va a cualquier parte donde vaya y las iglesias evangélicas es como que han perdido un poco la esencia de la perfección en cuanto a la vestimenta. Usted, escuche, eh, eh, usted puede decir, bueno, pero yo vi a fulano, era tremendo como predicaba, y el tipo andaba de pantalón corto predicando, y ahí está donde, amados hermanos, fallamos en la perfección, porque nosotros debemos ser perfectos en la manera de hablar, en la manera de conducirnos, en la manera de vestirnos, en la manera de comportarnos. Nosotros debemos ser perfectos. Mire, nosotros por estos días estamos trabajando con una persona, que le estamos haciendo un trabajito, vamos los fines de semana con algunos hermanos, y es imperfecto en montones de cosas, pero tiene áreas de su vida que son perfectas. Por ejemplo, no hace trabajar a nadie si no tiene el dinero para pagar, no compra nada si no tiene con qué pagarlo, no se compromete a gastar más de lo que él considera que puede gastar para comprar tal o cual cosa. Entonces eso nos habla de una perfección, un área que la ha perfeccionado. Cuando nosotros, la Biblia dice que el hombre de Dios sea perfecto, nos está diciendo y nos está hablando también de esas áreas. Usted puede decir, pero a mí Dios me usa como sí, pero si usted le debe al carnicero, le debe al panadero, le debe al chocolatero, le debe al que vende el diario, entonces no está perfecto. Cuando la Biblia habla de perfecto, habla de perfecto. El apóstol dice que nosotros no debemos ser deudores de nadie, de nada. Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que dinero, dinero. No debemos ser deudores de nadie. Si usted y yo como discípulos o queremos entrar en un discipulado de Jesús, debemos comenzar a perfeccionarnos. Dios te puede usar en alabanza, puede ser el mejor maestro de la palabra, puede ser el mejor predicador, puede tener el ministerio más ungido, pero si eres mal hablado, eres boca sucia, si le debes a Dios y a María Santísima, hay un área de su vida o de mi vida que no ha sido perfeccionada. Entonces, lo primero que el apóstol comienza a decir que el hombre de Dios sea perfecto, porque partiendo de una base de perfección, luego se puede comenzar a trabajar con las otras bases, con las otras áreas de la vida. Amén. Porque ¿qué pasa? Pasa lo que le pasa a usted, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Dice, sí, muy lindo, va a la iglesia, pero el tipo tiene una boca, la tipa tiene un carácter. Sí, será muy linda hermana, pero hay que aguantarla. Ahí está, ¿ve? Esos pequeños detalles que tienen que ver con la imperfección es lo que más resalta sobre un mensaje que podría ser poderoso o podría tocar, convertir, salvar una persona. ¿Se da cuenta por qué el apóstol comienza diciendo que el hombre de Dios sea perfecto? Debemos buscar la perfección, hermano. Terminemos con esa teoría que no hay nadie que sea perfecto, porque todos tenemos defectos, porque todos tenemos falla. Es cierto que todos tenemos defectos, pero si usted, no sé, tiene un celular nuevo y ese celular tiene un defecto, ¿usted qué hace? ¿Lo tira y compra otro? Si fuera pariente de Ricardo Ford podía hacer eso. ¿Qué hace? Lo lleva a un técnico para que le saque ese defecto y se lo deje perfecto como tiene que ser. Entonces, ¿qué le hace pensar que siendo discípulo de Jesús nosotros podemos andar fallados, vivir fallados, movernos fallados y seguir fallando? Total, igual funcionamos. No, hermano, hay cosas que funcionan. Cuando, por ejemplo, no sé, un auto, usted le echa 30 libras de aire a la goma y de repente el auto mira y dice, le falta aire a la goma. Y tiene 20 libras y está un poquito chata, y dice, no, pero igual anda, igual llego hasta la gomería y sigue andando, le falta unas libras, pero sigue conduciéndose, sigue andando igual. Ahora usted dirá, y si total, tener 30, tener 20 es lo mismo. Claro que no es lo mismo, usted va a seguir andando, pero con el correr de los días o del uso que le dé, esa goma se va a llantear, se va a marcar, y cuando usted la vaya a inflar, en vez de inflarse, se va a reventar porque se marcó toda la vuelta. Va a seguir funcionando, pero no perfecto. ¿Por qué? Porque lo correcto sería 30 libras. La usó con 20, igual anduvo. Igual caminó, igual llegó, vino y se cansó de andar con la goma desinflada.
pero cuando quiso acordar, se dio cuenta que rompió la goma. Entonces, así nos pasa a cada uno de nosotros, porque Dios nos usa, porque Dios habla por nosotros, porque cuando yo digo tal cosa, Dios se manifiesta, porque cuando yo ministro, Dios se manifiesta, cuando yo canto, Dios se manifiesta, porque cuando yo hablo, Dios se manifiesta, porque cuando yo le digo al diablo en el nombre de Jesús se sujeta. Nos parece que podemos andar con la rueda floja, que podemos andar con un defecto, y la Biblia dice que primeramente seamos perfectos, buscar la perfección. Y claro que no hay una escuela donde usted y yo podamos ir y decir, vengo a estudiar para ser perfecto. Es algo que usted y yo debemos adoptar a través de las Escrituras, de la oración y sobre todas las cosas del temor de Dios para comenzar a ser perfecto. Porque si el discípulo no comienza siendo perfecto, ¿qué diferencia tiene con los creyentes? 5.000 personas había con Jesús en el desierto comiendo. Cuando todos se fueron, cuando se acabó la comilona, solo los discípulos quedaron con Jesús. Entonces Dios está queriendo buscar, amados hermanos, más de 10, de 11 o de 12 discípulos. Dios quiere que cada uno de ustedes, cada uno de los que entran por esa puerta por primera, por segunda o por tercera vez, se conviertan en discípulos de Jesús, que comiencen a vivir la vida de consagración en el Evangelio. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque la vieja teoría, ¿cuál era? Después de un año, de 5, de 10, de 15 años, y Dios te va a empezar a usar. La teoría que hoy se aplica, amados hermanos, que tiene que ver más con la Biblia que con los caprichos de los antiguos, es que la persona que se pone en las manos de Dios y hace la voluntad de Dios, Dios lo usa. No importa si tenés 20 años en el Evangelio o tenés 3 meses en el Evangelio. Si te pones en las manos de Dios, Dios te usa. Primer paso para ser discípulo de Jesús, ser perfecto. Usted no busque, y yo ando buscando revelación ahora, busco que Dios me revele, a ver, para interpretar el Espíritu, para tener profecía. Preocúpese primero por ser perfecto. Perfecciónese en el carácter, en la forma de hablar, si es malo, si es mala, si es boca sucia, si es deudor. Preocúpese por todas esas cosas. Comience a identificar dónde está el defecto y poder sacarlo, porque cada defecto que usted saque de su vida y yo saque de mi vida, nos vamos a estar acercándonos más a la perfección. Si decimos, bueno, ¿quién no tiene algún defecto? ¿O quién hay? Y sí, si buscamos, mire, defectos en los demás, vamos a encontrar en todos. En todo vamos a encontrar defectos. Una falla le vamos a encontrar. Vamos a examinarlo, vio cómo hacen los joyeros. Se ponen el ojo así, empiezan a examinar y usted dice, esto es oro puro. Y el tipo dice, pará, no estoy tan seguro. Se pone el ojito y empieza a mirar. Sí, oro puro, pero acá hay esto, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Valía 5, ahora vale 2. Lo que para usted le da puro, él con el ojo es así, ya dijo, no vale tanto como vos decís. Entonces eso, hermano, Dios lo mira no con el ojito suyo, ni con el ojo mío. Si lo mira con el ojo mío, usted está en el horno. Dios lo mira con el ojo santo, con el ojo poderoso, el ojo que dice la Biblia que son como llama de fuego, que lo ve en la oscuridad, en la noche, en lo profundo, arriba, abajo, donde sea, Él lo ve. Entonces, amados hermanos, debemos ser perfectos, buscar la perfección. Usted dice, pero así, pero lo que pasa es que no es cuestión tampoco de un día, que no sé si será de un día, de 2, de un mes, de un año, no sé cuánto anhelo tiene usted por ser discípulo de Jesús, porque eso también juega mucho en la decisión de la persona. Si usted quiere ser un simple oyente o alguien que tenga una oportunidad cada tanto en el Evangelio, y bueno, confórmese, algún día se perfeccionará. Pero si usted tiene desesperación por ser discípulo de Jesús, si usted tiene desesperación por el Evangelio de Jesús, si usted tiene desesperación porque las almas se conviertan a Cristo, yo creo que también tendrá desesperación por alcanzar la perfección, gloria al Señor. Para ser perfecto, gloria al Señor. Primeramente, el hombre de Dios debe ser perfecto. Después dice, enteramente preparado. Observe este detalle. Nosotros nos preparamos para servir al Señor. Nosotros nos capacitamos, nosotros nos entrenamos para servir a Dios, nos entrenamos para lo que hacemos. Los que cantan se entrenan, y vienen y ensayan y después cantan. No sé si es mejor o peor, pero por lo menos ensayan y cantan. Los músicos hacen lo mismo. Ahora, observe este detalle. Entre perfecto y preparado, ¿qué palabra hay? Ahí está el problema. Ahí está el quid de la cuestión. Enteramente preparado. Porque cuando nosotros estamos preparados,
El otro día hablaba ahí en el Congreso, hablaba con unos siervos, decía, había un predicador que hablaba sobre David. Está acá en el tema porque no sé cuál de los profetas habló sobre David y Goliat. Y decía que, vio que la Biblia dice, ¿cuántas piedras tomó David? 5, ¿no es cierto? 5 piedritas. Dice que este predicador decía, él quería magnificar el poder de Dios, exaltar el poder de Dios sobre todas las cosas. Y él decía, David tomó 5 piedras, tiró la primera, le erró, tiró la segunda, le erró, tiró la tercera y se la puso y mató a Goliat. Para la gloria de Dios le sobraron 2 piedras, porque cuando Dios se glorifica le sobra todo y está perfecto. Pero la Biblia dice, no dice que fue en la segunda ni en la tercera, dice que David tomó la piedra, la puso en la onda, se la tiró y en la primera volteó a Goliat. Entonces, este hombre está preparado porque conoce la Biblia, porque se para atrás de un púlpito, porque le predica a la gente, pero no está enteramente preparado para decir la verdad como está escrito en las Escrituras. Nosotros tenemos que estar enteramente preparados. Usted puede prepararse para cantar, venir a ensayar, comprarse el libro de alabanza, puede comprarse una discoteca para grabarse de memoria las canciones, pero si usted es un desafinado y nunca va uno que lo afine para que cante mejor, va a seguir siendo una persona preparada, pero no enteramente preparada para cantarle al Señor. Porque lo que Dios necesita, gente enteramente preparado, no solamente preparado. Por causa de los preparados, el Evangelio sufre las cosas que estamos viviendo. Por causa de los, mire que dice en 2 Timoteo 4, pone, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Son gente preparada, son predicadores, son apóstoles, son profetas, son maestros, son pastores, son siervos de Dios, son siervas de Dios, están preparados, conocen las Escrituras, saben lo que la palabra del Señor dice, pero va a llegar el tiempo que la gente, teniendo comezón de oír la palabra de Dios, se van a amontonar estos personajes, van a abrir una iglesia, una congregación, van a levantar un tabernáculo de reunión y la gente con desesperación de oír la palabra de Dios van a caer en esos lugares y en esos lugares van a ser estafados, van a ser desmoralizados, en esos lugares van a ser inducidos al mal. El otro día me decía una persona que había estado en una ciudad, y no voy a dar el nombre, que salían de la iglesia y el cantor, el predicador y los que estaban ahí, el que hablaba en lengua, en la puerta del templo se prendía un pucho y salía fumando. Escuche. ¿En manos de qué gente está el Evangelio de Jesucristo? ¿En manos de qué persona está el Evangelio de Jesucristo? Esas personas seguramente no se toman el tiempo para prepararse como se ha tomado usted. Esas personas están preparados porque hablan de la palabra de Dios, porque conocen la Biblia, porque saben que Dios es amor, porque saben que un cigarrillo no te va a llevar al infierno, porque saben que tomarse una cerveza no lo va a llevar al infierno. Están preparados para decirle a la gente todo eso, pero no están enteramente preparados para renunciar ellos al pecado, para renunciar ellos al vicio, para renunciar ellos a las fábulas y a las mentiras, para inducir a la gente a conocer la verdad, aleluya. Sino que están preparados, ¿para qué? Para engañar, para estafar, para sacarle plata a la gente, para tener un dominio, un control, un señorío sobre la gente. Parecen ser dueños de las personas. Están preparados para eso, pero el siervo de Dios debe estar enteramente preparado. Y cuando dice enteramente preparado, amados hermanos, nos dice que no podemos nosotros omitir detalles de la palabra de Dios, no podemos omitir conceptos de la palabra de Dios, no podemos hacernos los distraídos con lo que la palabra de Dios dice. Porque si alguno, dice la Biblia, le pone, Dios enviará sobre tal persona las plagas que mandó a Egipto. Pero si alguno le saca, Dios le sacará su parte del libro de la vida. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que el discípulo de Jesús está enteramente preparado para que desde el Génesis al Apocalipsis pueda entender, interpretar y enseñar la palabra tal cual Dios nos ha dejado. Entonces, primera
Primera fase de este versículo, perfecto. Segundo, enteramente. Hermano, basta de cosas a media, basta de cosas a media. Las cosas a medias tienden a fracasar. Las cosas a media tienden, amados hermanos, a desaparecer. No tienen, desilusionan. Usted fíjese, una persona dice, me voy a poner un plan de adelgazar. Todos los días voy a hacerle caminar 10 kilómetros. Y está bien eso, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Está bien, 10 kilómetros, hay que andar 10 kilómetros, guarda. Y se va hasta el GNC y vuelve de vuelta 10 kilómetros. Ahora sí voy a empezar a adelgazar. Y llega, póngale a las 10 de la mañana, y encontró una olla de guiso. Adentro la olla de guiso. Y a las 12, viejita, ¿qué vas a cocinar? O viejito, hacete un pollito al horno porque esta caminata me dio un hambre. Claro que la primera etapa estuvo correcto, pero falla la segunda. Está preparado porque se fue y caminó, pero no está enteramente preparado para hacer esa dieta o adelgazar, porque cuando vino de caminar se comió todo lo que encontró. Entonces, mis amados hermanos, no alcanza en este tiempo, no alcanza con solo estar preparado, no alcanza solo con tener la intención, no alcanza solamente con conocer las Escrituras, sino que debemos aplicar a nuestra vida la plenitud de la gracia y del conocimiento de las Escrituras. Por eso hay una diferencia entre creyente y discípulo. Los creyentes aplauden, gritan, se emocionan, lloran, se van y al rato se olvidaron hasta de por qué lloraron. Pero los discípulos se les graba los conceptos divinos en la mente, agradan a Dios, viven conforme el corazón de Dios, se mueven conforme el corazón de Dios y hacen todo lo que han visto, han oído y han, amados hermanos, recibido del Señor Todopoderoso, de Jesús de Nazaret. Ese es el verdadero discípulo. Estar preparado no significa que bueno, ahora yo, ya, listo, a mí ahora me apartaron al ministerio, ahora yo ya estoy preparado. No, escuche, cuando el apóstol Pablo dice a la gente que estaba preparada para hacer imposición de mano, le dice, no te apresures a poner las manos, no te apresures a andar poniendo las manos a la gente y no participes de pecado ajeno. Escuche, está hablando de gente preparada. Gente que el siervo le dijo, vamos a orar por ti para que Dios te unja y a partir de ahora comiences a hacer imposición de mano. Están preparados. ¿Y por qué el apóstol dice eso? Porque no alcanza solamente con estar preparado, sino enteramente preparado. Cuando estamos preparados, si no oramos, venimos y cantamos, predicamos, igual total estamos preparados para eso. Si no leemos la Biblia, total yo me acuerdo un versículo y me agarro de ahí y le doy con ese versículo. Si no hice tal cosa, porque estamos preparados, pero cuando estamos enteramente preparados, no nos van a agarrar distraídos jamás, no nos van a agarrar dormidos jamás, no nos van a agarrar desarmados jamás. Cuando estamos enteramente preparados, amados hermanos, siempre vamos a tener una palabra que va a contrarrestar todas las palabras malignas. Vamos a tener un accionar que va a contrarrestar todo el accionar satánico y diabólico. Cuando estamos enteramente preparados, siempre vamos a saber cómo responderle a los demás. Me decía un hermano de Santa Rosa, dice el pastor Carlos, dice, no hay un culto que no hable de usted. Y el otro día nos reíamos, dice, porque, dice, cuando él se quería venir de Trenel, dice, traía una lista más o menos de 100 motivos por el cual él se tenía que venir de Trenel, porque sabía que iba a discutir conmigo. Y llegaba, dice, y hablaba con el pastor Raúl, y le decía, me tengo que venir de Trenel. Y el pastor me decía, no te vengas. Y dice, y yo la agarré y me empezó a hacer la memoria de la lista que había hecho. Más o menos 90, 100 razones por las cuales yo creía que me tenía que venir de Trenel. Y le decía, esta, y todas. Y el pastor me escuchaba. Y él me daba una, y me hacía callar la boca y me tenía aquí llorando de bronca a Trenel y enojado, y me enojaba con todo. Una, yo preparaba 100 razones y él con una me mandaba de vuelta para Trenel.
es que cuando, amados hermanos, usted y yo estamos enteramente preparados, te pueden venir con un manual de cuestionamiento, pero cuando usted abra su boca, el Espíritu Santo en ese momento pondrá palabras de poder, de unción, direccionadas por el Espíritu Santo, que va a contrarrestar todos los ataques del maligno, de los hermanos, de los maliciosos, de los que mentirosos, de los engañadores. Va a contrarrestar todo eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no solo está preparado, sino está enteramente preparado para esa buena obra. Entonces no alcanza, hermano, decir, bueno, yo lo hago de corazón. En el mundo hay gente, ustedes saben, conocieron a la Madre Teresa de Calcuta. La vieja se corría de la China, la India, no sé dónde era, se corría de un país al otro en bicicleta, a caballo. Claro que estaba preparada la abuela para todo eso. Ella se iba 80 años cuando tenía en bicicleta, andaba por la India, entre las selvas se metía en bicicleta, hacía cosas por la gente, hacía cosas por los pobres, hacía cosas por los marginados, hacía cosas, amados hermanos, estaba preparada para eso, pero eso no alcanza para agradar a Dios. Eso no le alcanzó, amados. ¿Sabe por qué? Porque la fe es lo que la va a llevar al cielo, no las obras. No es por obra. El evangelio no es por obra, es por fe. Entonces no alcanza con que usted o yo diga, y bueno, pues yo lo hago de corazón. Y bueno, si hay otro mejor, que lo haga otro mejor. Pero no se trata de que haya otro mejor. Se trata de que usted sea el mejor. Que yo sea el mejor. Y después si hay otro, entonces vamos a ser 2 mejores. Y después vamos a ser 3 mejores. Y Jesús se buscó 11 mejores. Porque uno no era muy bueno. Y después lo terminó traicionando. Eso es lo que debemos, no conformarnos. Y yo no seré buen predicador, pero lo que Dios me ha dado yo se lo voy a dar. Hermano, no es buen predicador porque no quiere ser buen predicador, porque se conforma con estar preparado. Preocúpese por estar enteramente preparado y después va a ser un buen predicador.